¿Qué tal, queridos hermanos? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Ya estamos nuevamente por aquí con ustedes en este tercer día de preparación para la consagración total a Jesús por María. Me da mucho gusto estar con ustedes y bueno, pues ya, repito, estamos ya en el tercer día. Qué rápido pasa el tiempo y estamos en la parte de vaciarse del espíritu del mundo. Vamos a ir en esta etapa conociendo este espíritu que muchas veces es el que nos mueve más que el Espíritu de Dios, más que el Espíritu Santo. Entonces, para irlo identificando, para irlo conociendo, pues es importante que conozcamos las características de este espíritu del mundo. Bien, pues vamos a dar comienzo, vamos a iniciar rápidamente y vamos a ir a la cita bíblica, que es la que el día de hoy se nos propone. No amen al mundo ni lo que hay en el mundo. No amen el mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pues toda la corriente del mundo, la codicia del hombre carnal, los ojos siempre ávidos y la arrogancia de los ricos, nada viene del Padre, sino del mundo. Pasa el mundo con todas sus codicias, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues aquí San Juan, en una de sus cartas, nos habla precisamente de lo que es el espíritu del mundo, lo identifica. ¿Cómo lo identifica? Nos habla de la codicia del hombre, ¿sí? Nos habla de los ojos siempre ávidos, siempre tratando de ver más, es decir, no tener dominio sobre el sentido de la vista, ¿sí? La vida arrogante, no solamente del que tiene pues una manera económica acomodada, sino de aquellos que esa arrogancia a veces nos toma, esta forma de ser invadida por el orgullo, ¿verdad? Y nos hace esta sentencia: nada viene del Padre, nada de esto viene del Padre, sino de ese espíritu del mundo, el cual estamos en este momento tratando de desarrollar para conocerlo, para identificarlo, ¿sí? Esta cita bíblica, este apartado bíblico es muy importante y es muy ilustrativo en cuanto a lo que es el espíritu del mundo, ¿sí? Bueno, vamos a ir desarrollando, vamos a ir entrando. Tomás de Kempis, que también participa en esta preparación, nos habla también precisamente de ese espíritu de mundanidad, ¿sí? Y aquí voy a ir haciendo algunas afirmaciones, no sé, me voy a detener un momentito en algunos puntos que considero que son importantes, que son necesarios. Y nos dice Tomás de Kempis lo siguiente en este libro de Imitación de Cristo, libro que les invito a tener, ¿verdad?, con ustedes, a adquirirlo. Es un libro muy importante que para la vida espiritual, de verdad que ayuda bastante, ¿verdad? Porque es una serie de consejos que nos pueden ayudar a nuestro crecer espiritual. Y él nos dice lo siguiente, yo les invito a ir leyendo junto conmigo y en algunos puntos me iré deteniendo. Dice: vanidad de vanidades y todo vanidad, sino amor y servir solo a Dios. Esta es la sabiduría suprema, encaminarse al reino de los cielos con el desprecio del mundo. De modo que es una locura andar buscando riquezas que se acabarán, poniendo en ella la esperanza. Mira, querido hermano, muchas veces nosotros fijamos nuestra felicidad, nuestra tranquilidad en las posesiones. ¿Cuántas personas he conocido y también en un momento
A veces cuando aquella, ese bienestar económico lo tenemos, pues parece que ese es nuestro sostén, ¿no? Parece que eso es lo que nos da esa seguridad, que ciertamente es una falsa seguridad, porque eso pues, en cualquier momento se puede terminar. Pero fíjate, muchas de las veces eso es lo que nos mueve en la vida. El espíritu del mundo, el mundano, esa es su aspiración, a, a tener, a buscar tener todo, ¿sí? A tener repito, esa seguridad financiera, económica, material, y en eso finca no solo su seguridad, repito, sino también su felicidad, ¿sí? ¿Cuántas veces la persona se mueve únicamente por esto? Por que no le falte nada, ¿verdad? Para el cuerpo, pero a veces, muchas veces, el alma está totalmente empobrecida, ¿sí? Entonces, lo dice muy claramente Tomás de Kempis, es una locura, y es cierto, hermano, porque al final de cuentas, nada de eso nos vamos a llevar. Sí, que es un medio no solamente para nuestro día a día, para nuestras necesidades, sino también, y en dado caso de tener cierta holgura económica, pues también eso debe servir para ayudar a otros, para ayudar al hermano necesitado, para ayudar al que carece. Pero muchas veces la persona se posesiona tanto de esto que le es difícil desprenderse, ¿sí? Y luego continúa. Dicen muchos, y este es el término que utiliza, es muy fuerte, pero así lo dice. Dicen muchos imbéciles y débiles: mira qué buena vida se da a ese señor, qué rico es, qué grande, poderoso y encumbrado. Muchas de las veces creemos que una persona, por tener un estatus económico, un estatus social, etcétera, esa persona es más feliz. Esa persona vive más contenta. Esa persona, al recibir esos halagos, miren, ahora lo vemos mucho en cuestión personas en redes sociales que se manifiestan con de cierta manera, con ciertas, ¿cómo se podrá decir? Pues bueno, de una manera económica muy bien, con lujos, vida de etcétera, y aparentemente está bien, y mucha gente desea estar igual que esa persona, desearía tener esos bienes. Ahora, mucho en los jóvenes, no en todos, ¿verdad? Pero muchos jóvenes se han introducido en ese espíritu de mundanidad, que tienen a esas personas como dioses, ¿verdad? Como sus dioses, en una idolatría total, siendo referencia para ellos, ¿sí? Pero también hemos visto, y por ahí han surgido noticias de personas que se mueven en este mundo, pues que terminan quitándose la vida, muchos de ellos suicidándose. ¿Por qué? Porque eso no, la felicidad no te da el poseer, el tener, sino te da la posesión de Dios, el tener a Dios. Ya hablábamos anteriormente de ese espíritu de pobreza el día de ayer, el espíritu del pobre, cuya riqueza es únicamente Dios y Dios nada más. Entonces, cuando el mundo te adhieres al mundo, al espíritu del mundo, no, tu riqueza, tu seguridad, tu todo es tu posesión, la posesión material, la posesión económica, el estatus social. ¿Cuántos nos movemos por esto? ¿Verdad? Entonces, esto es algo muy peligroso. Y luego continúa, dice: oh locos de corazón pagano, qué tan sepultados yacen en las cosas de la tierra, que en lo carnal solo piensan. Es también locura el aspirar honores, elevándose a alta posición. Hermanos, a veces nos movemos por este deseo, por el ser reconocidos, repito, porque nos tengan en una buena, en un buen concepto, ¿sí?
Y a veces eso es lo que nos mueve. A veces es en el que piensan de nosotros, en el que dirán, y vamos creciendo, caminando, perdón, en ese pensamiento, y eso es lo que a veces nos da alegría o nos mantiene en cierto gozo, porque hay cierto reconocimiento de las personas, etcétera. Cuando nosotros realmente lo que tenemos que aspirar no es a las cosas, repito, de este mundo, ¿sí? Sino a las cosas del cielo, que nuestra alegría esté solamente en vivir para Dios, para vivir imitando a Cristo, obedeciendo a Cristo, su evangelio, que esa sea nuestra alegría. Y el Señor nos ha enseñado ese espíritu de humildad, ese espíritu de sencillez, donde lo único que nos debe de mover, ¿sí? Es buscar agradar a Dios. Perdón. Dice, es una locura dejarse arrastrar de las pasiones carnales, apeteciendo placeres por los cuales se tiene que sufrir terrible castigo. Bueno, pues, hermanos, cuando estamos tan adheridos, tan apegados a las cosas de este mundo, a las cosas materiales, a los bienes materiales, hermano, nos va a ser difícil renunciar. Tenemos que ir renunciando poco a poco, quitarnos apegos a las cosas, a los bienes, incluso a las personas. A veces estamos sumamente apegados a las criaturas, ¿sí? Yo sé que esto no es fácil, es un proceso, no es de la noche a la mañana, pero sí debemos de trabajar, hacer un estudio de nuestra conciencia. A ver, ¿a qué estoy apegado? ¿Qué es lo que estoy poniendo yo por encima de Dios? ¿Qué está más por encima de Dios? ¿Qué otra cosa está sobre de Dios en mi vida? ¿Sí? En mi corazón. Miren, ahora que se da mucho esto, la cuestión de la tecnología, muchas personas ya no pueden vivir sin la tecnología, sin el aparato celular, ya no pueden vivir. Claro, es una herramienta maravillosa cuando es bien usada, perdón, cuando es bien usada, pero muchas personas tienen apego tal que pueden pasar horas y horas y horas frente al celular, mirándolo, frente a la computadora, pero totalmente olvidados de Dios, sin hacer oración. Y sí, yo entiendo, cuando es por tu trabajo, bueno, pero hasta en esos momentos también hay que buscar dejar un poco, ¿no? Sí. Luego pues sí, porque al final, y continúa, es porque dice, apeteciendo placeres por los cuales se tiene que sufrir terrible castigo. ¿A qué se refiere? Bueno, la purificación de todo esto, después de salir de esta carne, si salimos a la otra vida en gracia de Dios, bueno, a purificar, si no purificamos en esta vida, ¿verdad? Terrible, un purgatorio tremendo, ¿sí? Muy doloroso. Es una locura preocuparse solamente de la vida presente sin preocuparse de la vida futura. Hermanos, el mundo, hoy el mundo está más preocupado, está más ocupado en esta vida. Mire, no vamos muy lejos y a lo mejor es un punto que voy a tocar. Y está bien que cuidemos nuestra vida, ¿no? Está bien que tengamos cuidado de nuestra vida, nuestro cuerpo, pues nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero miren, ¿cuántos dejamos, por ejemplo, de asistir a la Santa Eucaristía, dejamos de asistir a la visita al Santísimo Sacramento, en ese tiempo de la pandemia más fuerte, porque teníamos miedo de morir, de contagiarnos? Y la fe se vino abajo, ¿no? Es más, esa fe no se puso en manifiesto. Sí, es verdad que muchos templos cerraron por prudencia, etcétera, pero era más el miedo lo que nos impedía a buscar de Dios. ¿Por qué? Porque estamos tan ensimismados en nosotros, nos preocupa tanto lo que nos pueda pasar, suceder, sufrir,
que buscamos a toda costa preservar la vida. Y repito, no es que esté mal, claro que no, hay que cuidar de nuestra vida, sí, por supuesto, pero no de una manera desordenada, en la que solamente pensamos en las cosas de este mundo, de esta vida que va a pasar. Y vamos acumulando cosas y vamos acumulando posesiones y eso al final de cuentas no va a pasar de esta vida a la siguiente cuando nos toque ir, ¿verdad? Es trabajar únicamente en aquello que solamente nos llevará precisamente a la salvación y en la vida a la santificación, hermanos. Esto es sumamente importante, es necesario. Es necesario que tú y yo hagamos un verdadero estudio de conciencia. Hagamos un verdadero análisis de nuestra vida. ¿Sí? Veamos realmente hasta qué punto estamos apegados a las cosas, a las riquezas, a las personas, ¿sí? ¿Hasta qué nivel, hasta qué grado? ¿Sí? Hacer un alto en nuestra vida. ¿Cómo estoy llevando mi vida de cara a Dios en este sentido? O definitivamente me estoy dejando arrastrar por el espíritu del mundo, por el espíritu de mundanidad, que ya ni me doy cuenta siquiera que todo esto pues está afectando mi vida, mi comunión con Dios. ¿Sí? Yo les decía, ya para ir cerrando, yo les decía que durante esta preparación es conveniente tener un libro, una libreta, un diario, por así decirlo, donde ustedes vayan apuntando aquello que vayan identificando de esto que vamos viendo, de esto de lo que estamos reflexionando, ¿sí? ¿Para qué? Para que al final, ya acercándose el día de nuestra consagración, podamos hacer una buena confesión, incluso una confesión de vida. Una confesión de vida. Entonces, miren, y a lo mejor me voy a adelantar un poquito, pero miren cómo hemos llegado a tal punto de irnos mundanizando, que le estamos, por ejemplo, otorgando derechos por encima de derecho que puede tener una persona humana, ¿sí? Por ejemplo, ahora humanizando, por ejemplo, a los animales, ¿sí? Esta es una forma de vivir la mundanidad, es un paganismo también. Y hay un desorden en eso, es poner a las criaturas a un nivel que no les corresponde, ¿sí? Esto también viene a ser parte del espíritu del mundo. Ahora por todas partes se ve gente con sus mascotas, sus perritos, sus gatitos, etcétera. Algunos festejándoles sus cumpleaños, haciéndoles vistiéndolos, una cuestión que va más allá de lo que puede ser normal, porque hay un desorden en la persona. Ha perdido el norte. Ha perdido el norte en su vida espiritual, y le está dando lugares a las cosas, a las criaturas, por encima de Dios, ¿sí? Y desgraciadamente, y no porque sea mal que tú quieras a tu mascota, no, claro que no, por supuesto que no. Eso es algo que pues está en el corazón de nosotros los hombres, ¿verdad? El amar, el querer, pero ya dar un lugar que no le corresponde a las cosas, repito, a las cosas, un lugar a las riquezas que no le corresponde, al dinero que no le corresponde,
Aquí me recuerdo de una anécdota. Platicaba de San Antonio de Padua. Sí, hoy estamos celebrando a San Antonio de Padua, si no mal recuerdo, donde llegaron unas personas con él y le hablaban y le decían: oiga, mire que tal persona está agonizando, por favor vaya para que le dé los últimos auxilios, por favor, mire que ya está por morir, ayúdelo. Y miren, el santo le dice: miren, no voy a ir, no voy a ir, porque esta persona está totalmente adherida, totalmente enraizada en sus posesiones, en su riqueza. Y esta persona no va a renunciar a esto, aunque esté ya por morirse. Y quieren comprobar, decía, quieren comprobar lo que estoy diciendo, vayan a donde el enfermo, abran su caja fuerte, el baúl donde tiene y allí encontrarán su corazón. Y estos hombres se fueron desconcertados, inquietos, porque no había acudido, pero obedecieron lo que el santo les había dicho, San Antonio de Padua, y llegan precisamente a donde el enfermo y van precisamente a donde él tenía su baúl, donde tenía sus riquezas, todo, abren, y ¿qué creen que encontraron ahí? Justamente lo que les había dicho San Antonio de Padua, su corazón. Hermano, es que donde está tu riqueza, ahí está tu corazón. ¿Cuál es tu riqueza? ¿Cuál es mi riqueza? ¿En qué fincas toda tu esperanza, todo tu poseer? ¿En Dios o en tus bienes materiales? ¿En Dios o en tus posesiones, en tu posición? Hermano, nadie tenemos una posición. Lo único que somos criaturas. ¿Sí? Somos criaturas. Somos hechura de las manos de Dios, y nos recuerda en el miércoles de ceniza, ¿verdad? Cuando se nos va a imponer, recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás. Hermanos, no somos más que barro, no somos más que polvo, y tenemos que trabajar únicamente en función de alcanzar nuestra santificación, nuestra salvación. Nuestra vida debe estar única y exclusivamente en servicio de Dios. Y con esto vamos a ir cerrando. Considerando todo esto, podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Por qué las Escrituras nos dicen que no debemos amar al mundo? Y entendamos el mundo no como el planeta, no como este astro donde vivimos, que está en el cosmos. No. El mundo se refiere al espíritu, a un espíritu. El espíritu es algo que mueve, ¿sí? Es una forma, ¿sí? A eso se refiere con el mundo, hay que entenderlo, porque mucha gente puede decir, bueno, ¿a qué se refiere con el mundo? ¿Al planeta Tierra? Que no debemos... Una cosa es el planeta, nuestra tierra, y otra cosa es el mundo al que se refirió Jesucristo, al que ha vencido. Yo he vencido al mundo, recuerden, a ese espíritu que es como una corriente que se mueve, que atrae, que seduce, que empuja al hombre a los placeres, que empuja al hombre a los deseos desordenados, que empuja al hombre a todo aquello que es solamente movido por la concupiscencia de la carne. Ya lo explicaremos el día de mañana más a detalle, ¿sí? Entonces, continúo. ¿Cuáles son las razones por las cuales no debemos amar las cosas que están en el mundo? Veamos al menos 3 razones por las cuales no debemos amar las cosas de este mundo. ¿Sí? Acuérdate, nosotros no somos de este mundo. Ya Jesucristo nos lo ha dicho. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. ¿Sí? Estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. ¿Sí?
Y la primera es, ¿por qué estas cosas solo nos ofrecen pecado? Mira, cuando todo es desordenado o en exceso o se vuelve para nosotros un vicio, nos representa un pecado. Y el mundo regularmente nos ofrece cosas que nos llevan al pecado, ¿sí? Que nos llevan al pecado. Ya al final de este curso vamos a hablar sobre las tentaciones de Jesús en el desierto, ¿verdad? Y vamos a ver más a detalle que el espíritu del mundo, Satanás, a través del espíritu del mundo, le ofreció algunas cosas a las cuales nos ofrece a nosotros de manera casi ordinaria, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y haciendo, recalcando en esto que el Señor nos decía, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del espíritu del mundo. Amén. Hay que tener mucho cuidado en esto. Y Ezequiel nos dice, nadie que persevere en el pecado escapará de sus duras consecuencias. Por ello no debemos amar las cosas de este mundo, porque nos impulsan a pecar. Repito, es una sentencia, es una advertencia que el Señor nos hace a través de su palabra. Tener mucho cuidado. 2, porque el amar las cosas de este mundo nos aleja de Dios. Hermanos, si estamos muy enraizados en las cosas del mundo, difícilmente vamos a buscar de las cosas de Dios, porque el mundo genera ruido en nuestro interior, genera ruido. Cuando es desordenado, todo genera ruido. Hagamos un estudio, ¿qué es lo que me está generando ese ruido que no me permite tener esa comunión con Dios? Y por último, porque el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios y lo paga con la condenación. Una persona que se arraiga en las cosas de este mundo no va a quererse ir de este mundo, va a quererse quedar aquí. Y por lo regular, una persona que se deja abrazar por la mundanidad, ¿sí? Es una persona con apegos desordenados. Con apegos desordenados. Ya el día de mañana, primeramente Dios, veremos más a detalle también esta parte de la mundanidad. Amén. Pues hasta aquí, queridos hermanos, en este día. Les seguimos haciendo la invitación, compartan este material, compartan con sus seres queridos estos videos, denle allí me gusta, no sé, ¿verdad? Para que más personas, para que suscríbanse al canal, para que sean más personas las que puedan ir favoreciéndose de todo esto que se está compartiendo en este canal Semillas de Fe, y podamos seguir llevando a muchos corazones esta preparación de la consagración total a Jesús por María. Y no olviden que nos estamos viendo, horario de México y Guatemala a las 6 de la tarde, horario de Colombia, Perú y Colombia a las 7 de la tarde noche. Pues muchas gracias, les esperamos el día de mañana y nos quedamos con la oración para este día. Dios les bendiga, paz y bien. Ave María Purísima, sin pecado original concebida.